Sí, buenos días a todos y a todas. Buenos días. Si vamos a hablar de la educación física, tenemos que hablar activo, porque yo no he visto ningún profesor hablando de educación física dormido, ¿verdad? Quiero saludar, bueno, a todas las profes que están aquí, al profe. Yo creo que yo soy el que estoy menos preparado aquí entre ustedes para hablar de la educación. No, mire, realmente saludarles a todos y a todas. Saludar por ahí a nuestra medallista olímpica, Stephanie, que la estoy viendo aquí. Qué bueno, Stephanie, que esté con nosotros. Un aplauso. Esto demuestra el compromiso que tienen nuestros atletas también por ayudar, por prepararse y por ser parte del desarrollo del deporte, ¿no? Y la educación física en el país. Yo siempre digo que la responsabilidad más bonita que tengo, lo mejor que yo hice, fue haber estudiado educación física, ¿no? Porque pues uno tiene muchas responsabilidades, pero lo primero que yo hice en mi vida, además de ser deportista de triatlón, fue haber estudiado la licenciatura en educación física y deporte y haberme profesionalizado en esa área. Siempre dice que los profesores, que la educación es una de las principales carreras en el mundo. Yo siempre digo que la educación física es como la principal, porque hay algo que es cierto. Si uno recuerda, cuando uno era niño, pues siempre quería ir para la escuela a ver educación física. Y hoy cuando ya uno es un adulto, al que más recuerda es al profesor de educación física. Entonces, ese debe ser el pilar fundamental que hoy todos los profesores y profesoras del país debemos comprender, asumir y entender con el compromiso que tenemos todos y todas para la educación física. Primero decirles que la educación física prepara al hombre para la vida, al niño y a la niña, a ese niño y a esa niña nueva, como lo decía el Che, para lo que él va a hacer en su vida. Seguro algunos van a ser deportistas, otros van a ser matemáticos, físicos, químicos, ingenieros, médicos, serán presidentes del país, ministros del país. Por ello es tan elemental lo que nosotros hagamos en la educación física. Y antes de quizás hablarles de teoría, de contenido y todo lo que quizás podamos nosotros discutir, yo quisiera que todos los profesores del país entendieran que de la educación física parte lo que el individuo 10, 15, 20, 30 años adelante va a hacer en su vida. Y quien no es del área dirá, pero ¿por qué? ¿Por qué no es así? Si tenemos la cultura, si tenemos la matemática, si tenemos otras asignaturas. Y es simple, porque la educación física prepara física y psíquicamente al niño y a la niña. Por ahí un compañero me preguntaba, ¿qué necesitamos para tener campeones olímpicos, Stephanie? Yo le decía que demos educación física. Pero sin dar educación física podemos tener campeones olímpicos. Le dije, no, no hay forma. Biológicamente eso no existe, ni en Venezuela ni en ningún país. Si nosotros no garantizamos la educación física del país, no vamos a tener campeones olímpicos. Entonces, si Venezuela quiere tener más campeones olímpicos, pues entonces vamos a preocuparnos por dar educación física en los niños. Y eso es muy simple. Tenemos que pues, desarrollar todas las habilidades motrices básicas de los niños, las capacidades coordinativas, las capacidades condicionantes. Y eso se hace en el niño, en la educación física. Porque la destreza deportiva es otra cosa y hay otros espacios para hacerlo. Pero nosotros también queremos tener unos profesionales, matemáticos, médicos, ingenieros, con calidad, pues tenemos que garantizar que cuando niños, todas sus habilidades, también cognitivas, habilidades psíquicas, pues también se hayan trabajado como se debe. Entonces es muy importante la educación física. En la educación física es el aspecto del proceso más bonito para promover los valores, el trabajo en equipo, la solidaridad, al mismo tiempo de la práctica de la actividad física propia y la recreación en el individuo, en nuestros niños y nuestras niñas. Entonces allí yo les pido a todos y a todas que entendamos y que asumamos este compromiso. Porque no es lo mismo llegar a una escuela con un balón y tirar un balón para que los niños se pongan a jugar fútbol, voleibol o baloncesto, que generar las estrategias necesarias a través de los planes que tiene el Ministerio de Educación, de los programas que tiene el Ministerio de Educación, para que se dé una educación física correcta. Y allí vamos quizás adentrándonos al contenido. Yo voy a tratar de hablar lo más rápido que pueda. Menos mal que soy diputado y entonces pues ahí uno practicó bastante. Entonces, fíjense algo. Se me pregunta, ¿cuáles quizás sean las dificultades que tenemos nosotros hoy en la educación física? Yo señalaría tres. La primera es que, por supuesto, nos hace falta recursos humanos para dar la educación física y el deporte. Y entonces, con esta problemática que tenemos nosotros, y como todos somos investigadores, porque debemos ser investigadores todos y todas, entonces de una vez analizamos cómo atacar esta falta de recursos humanos que nosotros necesitamos para la educación física. Y ahí yo invito a todos los profesores que están hoy
escuchándome, que bueno, entonces a incluirnos en ese plan de formación que es el Ministerio del Deporte estamos iniciando, doctora, para poder profesionalizar a todos los promotores deportivos, a los activistas físicos, a los recreadores, y que además de estar en la comunidad, pues que también estén en las escuelas brindando educación física. Nosotros hoy debemos entender que estamos en guerra, y en guerra debemos establecer estrategias para poder avanzar. La educación física no se puede quedar atrás. Si establecemos estrategias para la economía, para los servicios, para la defensa del país, pues también nosotros tenemos que asumirlas y generarlas para la educación, en este caso la educación física, y esa es una de, digamos, las estrategias que nosotros vamos a trabajar. La segunda debilidad o problemática, ¿no? Digo que es una problemática que tenemos porque además se han generado con la guerra, es que nosotros dejamos o transformamos la educación física por un deporte o por dejar a los niños y a las niñas en el recreo para que ellos hagan sus actividades, lo que ellos quieran. No pasa así en todo el país, eso es cierto, pero eso ocurre. Entonces, bueno, esa segunda problemática se ataca agarrando nuevamente el plan de educación física, el programa de educación física que tenemos, que además que está aquí desde el Ministerio de Educación, para entonces iniciar ese proceso de enseñanza-aprendizaje a través de los programas que ya están trabajados, que incluso si se tienen que fortalecer y reforzar, de seguro lo vamos a hacer. Y la tercera, digamos, problemática es que nosotros en un momento determinado nos acostumbramos a trabajar con muchos materiales didácticos, materiales para dar la educación física, con balones, con cajones suecos, con todo este tema. Hoy nosotros no tenemos las condiciones para comprar cajones suecos para la gimnasia básica que debemos dar en la educación física, todos los balones que requerimos, todos los ajedrez que necesitamos, ¿no? Porque todos los niños del país deberían, sí porque sí, ver ajedrez y aprender a jugar ajedrez en la escuela. Pero ahí entonces yo les pido que nos adentremos al proceso de recreación y creatividad del profesor, del educador, para generar los mecanismos, los medios y los métodos para brindar la educación física, aún no teniendo quizás todos los materiales que nosotros requerimos para poder brindar la educación física. Y quizás me pueden decir, pero es que eso no se puede, es imposible. No, no es imposible. No es imposible porque cuando nosotros estudiamos educación física, aquí lo que estudiamos aquí en Venezuela y lo que estudiamos en otros países de educación física, nos enseñaron a crear y generar métodos alternativos para la educación física cuando no tuviésemos ningún material deportivo. Entonces, es una de las tareas que nosotros, como profesores de educación física, tenemos que desde hoy empezar a trabajar para garantizar la práctica de la educación física. Yo le podría venir a hablar a ustedes, bueno, de todo el tema legal. Ustedes saben que esto es un derecho constitucional. Ustedes saben que tenemos una ley del deporte, la actividad física y la educación física. Pero yo les voy a decir con mucha transparencia y con mucha sinceridad. Podemos tener mucha ley, puede estar en la Constitución, pero si nosotros como profesores y profesoras no asumimos la responsabilidad, aquí la educación física no va a ser. Ustedes más que nadie saben que la ley dejó claro las clases, las horas clases, las 3 horas clases de educación física que tenemos que tener nosotros a la semana y la verdad es que eso no lo cumplimos. No se cumple hoy. Bueno, nos toca entonces generar la estrategia para ir acercándonos poco a poco al cumplimiento de las 3 horas de la educación física. Y es algo, usted, quizá algún profesor de otra área me podrá decir, pero 3 horas, ¿por qué no damos 1 hora, no damos 2 horas? Yo lo explicaba de principio. Nosotros desarrollamos en la educación física grandes procesos que necesitamos, estamos urgidos de desarrollarlo en nuestros niños y nuestras niñas, porque nosotros tenemos que garantizar que sean menos teléfonos y más actividad física y más deporte, más educación física. Entonces, el reto, a veces nosotros le damos esa responsabilidad a otros, no, el reto es de nosotros, los profesores y las profesoras de educación física. Porque si hay niños que se van a dedicar a la cultura y van a ser grandes artistas y cultores, pero la mayoría de nuestros niños y nuestras niñas van a estar esperando qué va a dar el profesor de educación física en la escuela, en cada uno de los procesos que veamos. Entonces, bueno, aquí nosotros esquematizábamos algunos aspectos importantes en base a lo que nosotros en Venezuela hemos trabajado, ¿no? Y que grandes investigadores como la profesora Rosa, como la profesora Gladys, que también debe estar por ahí, el profesor Hoja, y todos los profesores han trabajado durante muchos años de la educación física, y hablamos, bueno, de la educación física inclusiva, de la educación física de calidad, del desarrollo
de la motricidad, el buen uso del tiempo libre, la estética y la salud corporal, la enseñanza y el aprendizaje del deporte como medio de la educación física. Fíjense, ese aspecto tan importante. Cuando hablamos de la enseñanza y aprendizaje del deporte como medio de la educación física, ahí debemos entender que una cosa es el deporte y otra cosa es la educación física. Y por eso es que en la segunda problemática yo les presentaba el hecho de que a veces agarramos un balón, lo tiramos en la cancha y creemos que estamos dando educación física y es un error. Nosotros debemos dar la educación física que está en el programa de educación. ¿Y por qué la que está en el programa de educación? Perdón, porque es la que se ha trabajado, se ha experimentado y con todo un grupo de expertos, de científicos de la educación física y el deporte, configuraron el programa para que sirva para el desarrollo de los niños y las niñas, de las habilidades motrices, de las capacidades coordinativas, condicionantes, para el desarrollo motor y cognitivo del niño, ¿no? Entonces, cuando hablemos de la enseñanza y aprendizaje del deporte como medio de la educación física, es que además de todos estos elementos que damos en la educación física, es garantizar ese aprendizaje, la práctica deportiva de nuestros niños y nuestras niñas en las escuelas. Me van a decir, pero es que yo no puedo dar esgrima en las escuelas. Yo no estoy pidiendo que den esgrima en la escuela, pero tenemos con nuestras condiciones brindar la actividad deportiva. El ajedrez es una actividad deportiva, que nosotros, por supuesto, al ajedrez le damos un valor mucho más importante, más allá de un deporte, pero el ajedrez es una actividad deportiva, pero el voleibol, el baloncesto y el fútbol, que son quizás las actividades más populares, más cerca que tenemos en la escuela, son actividades deportivas, pero no es al dar por dar, es dar para enseñar a nuestros niños y nuestras niñas la actividad deportiva propia. Y por ello, doctora, nosotros en unas pocas semanas vamos a hacer junto al vicepresidente Héctor Rodríguez el lanzamiento de los Juegos Escolares. Es para garantizar esa práctica deportiva dentro de la escuela. Pero no podemos creer que la práctica deportiva suprime la clase de educación física. No, no. Lo más importante aquí es garantizar la clase de educación física y yo les pido con mucho respeto, con mucho cariño, es más, me atrevo a suplicarle a los profesores de este país que garanticemos la clase de educación física por encima de cualquier otro aspecto en estas 3 horas semanales que debemos nosotros garantizar. Entonces, yo estoy en la diapositiva donde dice la educación física en la República Bolivariana de Venezuela, que es la anterior, si mal no recuerdo. Allí entonces, bueno, hablamos de este elemento de la enseñanza y aprendizaje del deporte como medio de la educación física. Hablamos, bueno, del pensamiento táctico y estratégico. Y en este aspecto del pensamiento táctico y estratégico responde el por qué la educación física es tan importante para un individuo. Porque nosotros en la vida, en todo lo que hacemos, es táctica y estrategia. Esto me acordó un poema, profe. Ustedes saben cuál es, de Mario Benedetti. Todo lo que nosotros hacemos en la vida es una táctica y una estrategia. Y pues fíjense ustedes que a veces ni los profesores de educación física lo comprendemos, que es desde la educación física que nosotros empezamos a nuestros niños a incluir ese elemento tan importante para la vida, para que se defienda en la vida, como lo es la táctica y la estrategia. En el deporte es muy fácil. Stephanie sabía cuál era su táctica antes de competir y la estrategia que tenía que hacer durante la competencia. Pero Stephanie probablemente lo aprendió cuando empezó a entrenar. Pero es que resulta que cada uno de nosotros tenemos nuestra táctica y nuestra estrategia en la vida para poder avanzar. Entonces, bueno, fíjense la responsabilidad tan importante que tiene el profesor de educación física. Que lo que el niño vaya a hacer en su vida, ese proceso que vaya a vivir en su vida, en todo, no en el deporte, en todo, inicia desde acá. Y a veces eso los niños no lo ven en la casa, no lo aprenden en la casa. Entonces es responsabilidad del profesor y la profesora de educación física. La actividad física en sus distintas formas de expresión. Bueno, desde que yo tengo 3 semanas como ministro y no he dejado de hablar todos los días que nuestro principal objetivo es garantizar que toda la población practique actividad física para la salud. Nuestro objetivo como revolucionarios es garantizar, preservar la vida humana. Ese es nuestro principal objetivo. La forma más económica de garantizar la vida humana es haciendo actividad física, es haciendo deporte. Entonces nosotros, quienes somos profesores de educación física, quienes somos activistas físicas, pues tenemos esa responsabilidad y tenemos que asumirlo. Yo aprecio mucho lo que hacen los médicos en el país. Además tengo muchos familiares médicos y los quiero mucho. Pero la verdad, les voy a decir con mucha transparencia, nosotros tenemos la responsabilidad somos nosotros quienes tenemos la responsabilidad de garantizar la salud.
en la población. ¿Por qué? Porque el médico no se va a poner en una comunidad a buscar a los niños para dar deporte, para dar actividad física, o a nuestros abuelitos, nuestras abuelitas para darle una baloterapia. Entonces nosotros desde la educación física debemos garantizar este proceso y entender que les estamos, o sea, entendamos que somos más de lo que nosotros creemos que somos. O sea, entendamos que los profesores de educación física no simplemente garantizamos tener el mejor hombre y la mejor mujer en el país y en el mundo, sino que garantizamos que estén vivos, que estén saludables. Y si nosotros en nuestros niños sembramos esa semillita, pues vamos a tener durante muchos años niños y niñas que serán adultos y que también van a promover la práctica de la actividad física para la salud. Entonces, ello es importante poder mantenerlo y fijarlo en nuestros niños, que ellos entiendan que es realmente necesario para vivir. Y por supuesto, la detención de potenciales talentos. Y fíjense que está de último porque ya yo le he hablado de 8 aspectos que son incluso más importantes que esto. Bueno, de la educación física nosotros identificamos. Proceso de talento es identificación, detención y captación. Son los 3 procesos cuando nosotros hablamos del talento deportivo. Bueno, la educación física nos permite identificar los talentos. A veces nosotros creemos que, bueno, un niño es muy bueno en voleibol, resulta que puede ser el mejor en baloncesto, el mejor corriendo. Ustedes tienen el ejemplo de Yulimar Rojas. Ustedes saben la historia de Yulimar Rojas. Le gustaba el voleibol, el softball le gustaba, o sea, el salto alto, y así fue sucesivamente hasta que, bueno, llegó a su deporte y hoy es la reina en el mundo. Rosbelly Peinado empezó fue por la gimnasia, y bueno, y después se fue el atletismo, y cuando empezamos a ver, mucho más. Pero entonces nosotros como profesores de educación física tenemos que estar preparados para poder tener esa, para poder generar esa identificación real del talento deportivo y saber a dónde tenemos que ir. Y por ello yo lo colocaba aquí de último. Porque ¿qué hacemos nosotros, doctora, cuando identificamos un talento? A veces no sabemos para dónde llevarlo, a quién llamar, cómo hacer. Bueno, yo voy a decirles hoy que nosotros en este proceso de articulación entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Deporte vamos a trabajar el fortalecimiento nuevamente de las unidades de talento deportivo. Pero además de las unidades de talento deportivos nacionales, por ahí me dijeron que le habían cambiado los nombres ahora. Esto no es un tema de nombre, el talento es talento, eso talento es talento. Bueno, además de estas unidades de talento deportivo, nosotros a través de este proceso que vamos a iniciar de Ministerio de Educación y Ministerio de Deporte de los Juegos Deportivos, pues vamos a generar entonces un mecanismo de aplicación de pruebas físicas antropométricas, de identificación de talento que nos permita saber qué tenemos nosotros en nuestras escuelas y hacia dónde lo podemos dirigir. Pero además, entender algo. Solo no podemos hacer nosotros las cosas. Por ello, yo llamé a todas las federaciones deportivas para que de las asociaciones, de los clubes deportivos, bueno, empecemos a trabajar en conjunto y entendamos que tenemos un talento, lo articulamos con los clubes deportivos, con las asociaciones deportivas, con los institutos regionales e institutos municipales de deporte. Allí nosotros entonces vamos a iniciar ese proceso en niño para que pueda ser un futuro talento deportivo. Pero ahora fíjense que ese fue el último elemento que yo les llamaba. Ya yo casi voy a terminar porque sé que tenía 20 minutos nada más. Sí. 5 minutos. Ay, Dios mío. Entonces, bueno, yo sé que la doctora Rosa va a hablar de cosas muy importantes y entonces hay cosas que no voy a tratar aquí porque ya... La doctora Rosa es una de mis maestras, oye, no, para que ustedes sepan. Es una de mis maestras, a quien le agradezco mucho. Bueno, allí yo hablaba de los elementos integradores del programa de educación física, que sé que los profesores van a tocar ahí. Eran los mismos que nosotros hemos hablado entre los valores y procesos que debemos dejar fijados en la educación física, todo el deporte educativo. Miren, yo aprendí algo en la universidad cuando estudiaba la licenciatura que no pensé que eso lo hiciéramos con la educación física, y era aprender matemática con la educación física. Entonces, la educación física es tan integradora que nosotros podemos garantizar que los elementos que dan los demás profesores en el aula los reforcemos nosotros en la educación física, y hacia eso debemos ir. Yo le pido hoy a todos los profesores y las profesoras de educación física que seamos capaces de reforzar con lo que hacemos todo lo que se da en el aula. Pero además reforzar lo que hacemos es generar ese sentido de patriotismo en nuestros niños y nuestras niñas. Nuestros niños deben saber quiénes son nuestros medallistas olímpicos, por ejemplo. Y eso no es que vayan a investigarlo y hagan un examen. Y no, porque ese proceso de enseñanza-aprendizaje, eso se quedó atrás. Es generar a través de, bueno, yo voy a hablar de la educación, pero no quiero, yo digo la educación liberadora, ¿no? Pero cada quien tiene también pues su, digamos, su proceso, ¿no?
Pero a través de la educación liberadora, generar esos mecanismos, nuestros niños deben saber quiénes son nuestros medallistas olímpicos, nuestros niños deben saber quiénes son nuestros próceres de Venezuela a través del deporte, a través de este proceso que le digo yo, creativo que tenemos nosotros que generar dentro de la educación física, para que, o sea, eso tiene que ser algo ameno. Yo tengo un hijo y a veces mi hijo llega a la casa, dice, bueno, estoy viendo algo de historia, papá, pero tengo que leer este libro y leer otro libro. Dice, bueno, yo a veces le digo, vamos a jugar un poquito de ajedrez, porque a él le gusta jugar ajedrez. Y ahí empezamos a hablar y a generar mecanismos para que la historia no sea aburrida para él. Y yo entendí que es mi responsabilidad que desde el deporte de educación física él pueda enamorarse de Bolívar, enamorarse de Sucre, enamorarse de Zamora. Tenemos que generar que nuestros niños se enamoren de Zamora. Eso es lo que garantiza a nosotros nuestra preservación de la libertad hoy. Y, por supuesto, que aprendan del país. Entonces, es un aspecto necesario para que todos los profesores de educación física, desde la clase, pues generemos y fortalezcamos la matemática, la historia, la geografía, el castellano y, bueno, cada uno de los procesos que se van dando allí. Y articularlo con aspectos culturales, además. A veces se piensa que es que la danza es un tema de cultura. No, la danza es parte del desarrollo motriz que tenemos que tener. Entonces, bueno, debemos garantizar que esto sea dentro del proceso, se dé dentro del proceso de la educación física. Esto no lo voy a hablar porque la profesora sé que lo va a decir todas las etapas de la educación física. Y voy a culminar con la diapositiva. Vamos a pasar a la otra. Sigue. Eso, muchas cositas de las cosas que debemos hacer en la educación física, ¿no? Perdón, pero, bueno, aquí yo les voy a pedir a todos los profesores y las profesoras de educación física que analicemos cada uno de estos aspectos. Son muchos que ustedes los vieron en la universidad y que estoy seguro que muchos de los profesores que me escuchan lo hacen diariamente y lo estudian, lo investigan y lo transforman. Pero, bueno, vamos a agarrar todos los elementos esenciales para el desarrollo de la vida y vamos a convertirlo como nuestro ABC en las clases de educación física. Diseñemos la clase de educación física como lo más genuino de la escuela. Diseñemos las clases de educación física como elemento fundamental para el desarrollo de la vida de nuestros niños y nuestras niñas. Diseñemos la clase de educación física para que sea una clase de alegría, de amor, de mucha paz. Generemos que nuestros niños no quieran dejar de ver educación física. Yo les pido a todos y a todas que seamos la educación física el objetivo para que hoy nuestros niños y nuestras niñas quieran volver a la escuela. Quisiéramos que fuese la matemática, que fuese la geografía, la historia, y si es así, excelente, perfecto. Pero nosotros hagamos nuestro papel desde la educación física. A veces cuando el niño se despierta en la mañana, a veces ellos recuerdan puro que tienen educación física y eso es lo que le anima a ellos a ir a la escuela. Pero entonces hagamos que la educación física sea no solamente la práctica deportiva, sino que sea una educación para la física del individuo, de nuestro niño y nuestras niñas. Muchas gracias a todos y a todas. Que Dios me lo bendiga.